Bienvenidos a este espacio de opinión de En Rojo y Negro, en el que queremos ofrecerles un programa en el que trataremos la problemática de la salud mental asociada al suicidio. A veces los seres humanos, cuando estamos en momentos de dificultad, buscamos razones para no vivir. ¿Qué tal si le apostáramos más a las razones para vivir? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos hace sentirnos bien? Esos estados de felicidad que permanentemente son requeridos para ser buscados y sobre todo asumidos, se convierten en un elemento catalizador para encontrar motivos para seguir adelante aún en medio de las posibles dificultades con las que nos encontremos. Es por eso que en este espacio de opinión queremos desde la salud mental y sobre todo esos temas asociados al suicidio, motivarlos para que la apuesta por la vida sea lo fundamental. Pero eso sí, encontraremos también algunas estrategias para tratar de mitigar el tema del suicidio en la ciudad de Medellín y en nuestro país en general. Suicidio que tiene algunas cifras, alarmantes muchas de ellas, y que conoceremos a través de la siguiente nota con la que iniciamos nuestro programa de En Rojo y Negro. Según las cifras otorgadas por el Ministerio de Salud, la cantidad de muertes por suicidio en el país siguen incrementando año tras año. Y es que actualmente la salud mental se ha convertido en un tema de salud pública y prioritario después de la pandemia, pues se estima que durante el año 2022 en Colombia se registraron 2.595 muertes por suicidio. Según Medicina Legal, 453 de estos casos tuvieron lugar en Antioquia, de los cuales 363 eran hombres y 90 mujeres, en su mayoría en edades entre los 20 y los 30 años. Asimismo, de estos 453 casos registrados en Antioquia, 195 ocurrieron en Medellín, dejando en evidencia la gran afectación que causa la depresión, la ansiedad, la fobia social, la vulnerabilidad económica y los trastornos mentales en la población. Lastimosamente, en lo corrido del año 2022, el Metro de Medellín se ha convertido en el escenario de múltiples suicidios. Si bien la entidad no arroja cifras sobre este tema, el año pasado realizaron 12 publicaciones informando sobre la suspensión del servicio en algunas estaciones debido a un incidente con persona en la vía, lo que en promedio sería un suicidio por mes. Este tipo de situaciones dejan al descubierto lo importante que es cuidar, tratar y reconocer las diferentes problemáticas de la salud mental de niños, jóvenes y adultos para que nadie tenga que llegar a la decisión de quitarse la vida ante un momento de desesperación. Después de acercarnos a esas cifras, solo nos queda por pensar qué frágil es la vida, ¿no? Esos momentos de vulnerabilidad que enfrentamos los seres humanos. Casi todos tenemos un plan A en nuestra vida, pero cuando las cosas no siempre resultan como quisiéramos, ¿acaso aparece un plan B o un plan C? Pues bien, en este espacio de opinión de En Rojo y Negro, desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando el país y la ciudad, queremos ofrecerle la problemática de la salud mental asociada al suicidio en nuestra ciudad y en nuestro país. Y para hablar sobre este tema nos acompaña Jaime Andrés Ortiz, gerente social y servicio al cliente del Metro de Medellín. Bienvenido. Y nos acompaña igualmente Juan José Martínez, quien es psicólogo y doctor en psicoanálisis de la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de Antioquia. Bienvenidos. Jaime, empecemos un poco con usted. Cuando se piensa en un tema tan sensible como es la salud mental y detrás de eso aparece el tema del suicidio, inmediatamente Medellín se alerta porque el Metro de Medellín va prendiendo unas alarmas. Claro, es un tema recurrente, las cifras son alarmantes. Medicina Legal cada vez más que lanza y lanza cifras, casi que nosotros inmediatamente decimos algo está sucediendo en la mente de nuestros jóvenes, de nuestros hombres, de nuestras mujeres, pero el Metro de Medellín se va volviendo como más visible. Desde toda esa política que asociada al metro, al área metropolitana, se están haciendo, ¿cómo están enfrentando ustedes una situación que cada vez más en nuestra ciudad se visibiliza desde el metro, pero parece estar en crecimiento? Gracias por la invitación a este espacio. La gran estrategia del metro gira en torno a la prevención.
¿cierto? Nosotros tenemos como 3 momentos en todos estos temas de salud mental y son la prevención, la atención del evento y la recuperación, pero nuestro porcentaje donde ponemos las fuerzas es en la prevención y para esto primero trabajamos en formar nuestro personal, ¿cierto? Poder que nuestro personal de servicio, nuestro personal de cara al cliente esté formado y capacitado en cómo prevenir este tipo de situaciones, en cómo brindar unos primeros auxilios psicológicos a nuestros usuarios que encontramos en cualquier tipo de situación difícil o en cualquier tema de salud mental y asimismo articularnos como ciudad, como región para atender positivamente, si se quiere, estos temas de salud mental. Hemos constituido una mesa metropolitana de salud mental con la gobernación, con la alcaldía, con el área metropolitana y las secretarías de salud de los diferentes municipios, Bello, Itagüí, Sabaneta, Envigado, en fin, para trabajar desde la prevención de poner en la conversación aquellos temas que nos cuesta hablar, ¿cierto? Poder hablar de los sentimientos, de cómo manejamos los sentimientos, poder exponer situaciones difíciles. Y creamos una estrategia hace 3 años que se llama ¿Cómo va la vida?, ¿cierto? Que es poder preguntarle a nuestros viajeros cómo van, cómo se sienten y disponer de espacios para escucharlos. Una estrategia muy ganadora ha sido los escuchaderos, ¿cierto? Que seguro la conocen, que es contar con esos espacios, con especialistas en salud mental que brindan una atención a los usuarios que lo requieren. Y ha sido tan ganadora que el año anterior, el año 2022, tuvimos 210 códigos dorados en estos escuchaderos. Los códigos dorados son aquellos usuarios que manifiestan querer atentar ya contra su vida, entonces decimos que son 210 vidas salvadas, 210 familias salvadas si se quieren, muchos sueños que se recuperan en una atención en salud mental. Entonces nuestra estrategia gruesa va en términos de prevención. Tú hablabas de que se empiezan a visibilizar las cosas por los datos y pues en el metro de Medellín todo lo que sucede se visibiliza mucho más. En la nota previa hablaban de un tema de salud pública. Sí. Así lo consideramos nosotros y por eso sentimos que debemos trabajar con todas las instituciones para fortalecer, para engrosar esas filas en contra de estos temas de salud mental que hoy nos aquejan. Cuando uno escucha, Juan José, Jaime inmediatamente dice, claro, es un asunto de salud pública, la nota lo expresa, nuestro sistema de salud seguramente tendrá que migrar hacia eso cada vez más, con mayor agilidad, pero hay cifras que nos llaman la atención. Cuando revisábamos cifras del Ministerio de Salud, planteaba que por cada mujer que se suicida, 3 hombres lo hacen. Entonces uno a veces le llama la atención porque uno creería que más está en el sector femenino, pero sin embargo, ¿qué puede llevar a una persona a que pase de un estado de depresión, de aislamiento, a querer atentar contra su vida y que incluso nosotros podamos decir, algo podemos trabajarle al respecto en nuestras familias? Bueno, ese es un asunto complejo, sí, ¿cierto? Claro. Y a nivel, digamos, de la clínica, pero también a nivel de ciertos fenómenos sociales relativos a la cuestión del suicidio, uno se encuentra pues como con algunos elementos que justamente nos explican, por ejemplo, por qué ocurre esto, por qué se presentan, digamos, estas proporciones y qué se pone en juego, ¿cierto? En principio, digamos, yo tocaría una cuestión en el orden de lo clínico y es, digamos, las cifras normalmente no logran expresar lo que se pone en juego, digamos, en los sujetos. Sin embargo, como bien lo han dicho, pues las cifras permiten que ciertos fenómenos sean visibilizados como ese. Y uno de los elementos, por ejemplo, que las cifras no muestran es que en las mujeres, digamos, es más frecuente la presencia de unas particularidades clínicas, digámoslo en estos términos, que en el psicoanálisis se llaman histeria. Bueno, eso tiene bastante de ancho y de largo también, pero habrá que decir en principio que los actos en el orden de la histeria tienden a tener, digamos, unas particularidades, donde más allá de actos, digamos, radicales, como por ejemplo el suicidarse, el acabar con la vida, tienden a poner en el cuerpo unas formas, digamos, de llamados, ¿cierto? De llamados al otro. Quizá hay una forma simple de decirlo.
podríamos decir, lo que no se habla se actúa, se pone en el cuerpo, y en ese sentido, digamos, este tipo de actos son algo así como palabras, ¿cierto?, puestas sobre el acto. En el caso de los hombres, tiende a ser mucho más prevalente otra cosa, ¿cierto? Y esa otra cosa en el psicoanálisis la conocemos como obsesión, por ejemplo, pero también lo conocemos como formas de ciertas entidades clínicas un poco más complejas que tienden justamente a poner sobre el cuerpo no la palabra no dicha, sino la pulsión, digamos, con mayor voracidad, ¿cierto? Por otro lado, pues con los hombres hay un lío, y ese lío lo podemos ubicar en muchos de los decires cotidianos. Los hombres no lloran, por ejemplo, y en el marco de estos asuntos que suponen las masculinidades, aún en la contemporaneidad nuestra, donde expresar la afectividad es complejo para nosotros, donde buscar ayuda es complejo para nosotros, pues podemos decir, un poco menos de recursos para protegernos frente a la voracidad de un acto. Entonces, en principio no podría decir esto, ¿no? Hay diferencias, efectivamente, en la forma en la que los actos se ponen en juego. Y para los hombres tiende a ser mucho más fácil ese paso al acto que para las mujeres. Detrás de una idea suicida, pues seguramente, y los estudios nos lo dicen, eso no es tan espontáneo, o sea, no es de la noche a la mañana. De alguna manera hay una preparación, unas ideas, un querer hacerlo, un pensarlo, un repensarlo. Y entonces nos surge esa inquietud en un espacio de opinión como este. ¿Qué puede haber en la mente de un potencial suicida en el antes y el después? ¿Qué tal si a través de la siguiente nota con la psicóloga Luisa Fernanda Villegas nos acercamos a esta problemática? El suicidio se está considerando como un problema de salud pública y son muchas las circunstancias que están directamente relacionadas con las conductas suicidas, como son los conflictos, la violencia intrafamiliar, problemáticas de pareja, enfermedades mentales, entre otros conflictos y eventos complejos o estresantes que afectan a las personas. El suicidio en muchos casos se inicia con pensamientos e ideas suicidas que pasan a un plan y después a un intento. Por último, al suicidio. Estas personas que toman la decisión de arrojarse a las vías del metro no encuentran el sentido a la vida y ya lo han planificado. Es por eso muy importante buscar ayuda profesional. El suicidio consumado tiene consecuencias devastadoras tanto para la familia, su núcleo de apoyo, la comunidad o en este caso para los usuarios. Presenciar este hecho puede tener efectos duraderos en la salud mental. En ocasiones puede sentir sentimientos de culpa o remordimientos por no haber sido capaz de prevenir un suicidio. Cuando los usuarios presentan este hecho no están preparados para vivir esa conmoción que se está presentando. Es por esto que también debemos de buscar la ayuda necesaria si vemos que alguien intenta lanzarse a una vía del metro. En ocasiones el suicidio lo ven siempre con mitos y tabúes, por eso nunca se debe descartar las amenazas de suicidio, porque es muy importante identificar los factores de riesgo y protección, ser empático, ser comprensivo, buscar ayuda profesional. En cuanto a lo institucional, fortalecer los programas de promoción y prevención de la salud mental es muy importante, sobre todo promoviendo la toma de conciencia. Buscar apoyo en esas personas que son nuestra red de apoyo, como familiares, amigos, personas de confianza o un desconocido también puede necesitar. Nosotros podemos salvar la vida de una persona, podemos brindar esos primeros auxilios psicológicos, brindar un apoyo, brindar un abrazo, hablar con esa persona para que también después pueda buscar ayuda profesional. Por eso es muy importante, si vemos una persona que está en este estado, poderles brindar ese auxilio psicológico. Continuamos en nuestro espacio de opinión de En Rojo y Negro sobre el tema de la salud mental asociada al suicidio. Juan José, escuchábamos a la psicóloga haciéndonos ese planteamiento de qué hay en el antes y el después en la mente de un suicida. En nuestros hogares eso preocupa tremendamente.
Seguramente papá, mamá, los mismos hermanos a veces identifican que alguien se está aislando, que de pronto no es lo mismo, no es la misma persona de antes, una serie de circunstancias. ¿Qué tips poderle dar como a nuestras familias para que efectivamente puedan ir identificando cuándo se requiere la ayuda de un profesional para un potencial suicida en un momento determinado? A ver, sobre esa cuestión creo que Sí. hay varios líos, hay varios asuntos que pensar, ¿cierto? A mí se me ocurriría en principio como darle un matiz un poquito distinto a la pregunta, porque en realidad tips pudieran haber muchos, características pudieran haber muchas, pero quizá uno podría preguntarse, bueno, ¿y cómo hacer más bien para que la gente quiera vivir? ¿Cierto? Sí. O sea, creo que hemos venido preguntándonos muchísimo por cómo hacer para que la gente no se suicide, ¿cierto? Y creo que no ha funcionado mucho, no ha funcionado muy bien el asunto. Pero en esa misma dirección la pregunta por cómo hacer para que la gente más bien se enganche a la vida y quiera vivir, ¿cierto? Es un poco quizás menos frecuente, ¿cierto? Así que yo pensaría que quizás el tip más importante tendría que ver más allá como de reconocer ciertos patrones que pudieran mostrar que una persona puede tender al suicidio. Más bien tendría que ver con estar ahí para darle lugar a, digamos, acompañar a las personas, para permitir que los afectos tengan una validez suficiente para que las cosas que las personas sienten puedan tener algún sitio, ¿no? Así que, pues en principio, a mi juicio iría más por ahí. Hay muchos estudios que han caracterizado a los suicidas y creo que hay como unos puntos comunes, ¿cierto? En el orden de la afectividad, entre otras cosas, pero nos encontramos con fenómenos en la clínica que son completamente contradictorios con ello. Por ejemplo, que hay sujetos que cuando realizan el acto suicida es cuando mejor afectivamente se encuentran, por ejemplo. Entonces uno tendría como a pensar quizá que más allá de identificar un potencial suicida, quizá tendríamos que tratar de pensar más bien cómo darle lugar a que los seres humanos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros allegados, en realidad quieran estar acá, quieran habitar el mundo. Yo creo que ese querer habitar el mundo, ese querer vivir en última instancia es lo que posibilita sostenerse. Usted ha dicho una expresión que, Jaime Andrés, de pronto podemos retomarla para este momento y es, a veces más que encontrar razones para terminar con la vida, es encontrar razones para que la vida continúe. Es evidente que en el metro se crean una serie de alertas, ¿sí? Por supuesto los escuchaderos, maravillosos, o sea, la gente da testimonio de eso de manera hermosa, pero ¿cómo preparan a todo ese entorno en cada una de las estaciones? Porque a veces la gente piensa, es que no se preparan, entonces la gente dice, no, hay que poner barreras, no, hay que poner tal asunto, pero detrás de un acto hay una cantidad de observadores, por así llamarlo, de funcionarios que están pendientes. ¿Cómo preparan esas personas con los mismos empleados para enfrentar una situación de esas que una vez que sucede pues es totalmente dolorosa para todo el mundo? Claro, claro, César, es muy bonito lo que preguntas porque es pensar en el ser humano, sí, ¿cierto? Claro. Es pensar en el ser humano. A ver, nosotros desde la cultura metro y como tenemos concebida la cultura metro, pues que la cultura metro va mucho más allá de lo que es cultura ciudadana, ¿cierto? Lo tenemos entendido como esa relación positiva conmigo mismo, con el otro y con el entorno, pues con todo lo que nos rodea. Tratamos de invertir mucho primero en nuestro personal, ¿cierto? En formarlo para atender este tipo de situaciones, en el momento en que se presentan, pero también posteriormente. Yo pues considero, cada vez que hay una proyección de un usuario a la vía, pues un suicidio, por ejemplo el conductor, ¿cierto? El conductor del tren es una persona que padece mucho ese evento, los mismos usuarios que están alrededor. Entonces, posterior a una situación de estas, tenemos que prestar un auxilio psicológico, si se quiere, al conductor, a nuestro personal, para ver cómo están.
tenemos situaciones de usuarios que entran en pánico al observar una situación de este tipo, y es natural, es normal. A ellos también, en caso de que nos supere de alguna forma la atención que podemos brindar, nos apoyamos en el 123 social, en organismos de socorro de la ciudad, bomberos y otros, para que nos ayuden también a atender a aquellas personas que están afectadas pues, por el evento. Entonces sí, pensamos mucho en nuestros empleados, dándoles formación, en nuestros usuarios. El año pasado tuvimos 20 talleres para los usuarios, hablar de la vida, de la importancia de la vida, como tú lo mencionabas, Juan José, que la gente le encuentre este sentido a vivir. Me parece muy bonito como lo mencionas, ¿cierto? El cuidado de la vida, el amor por la vida, ¿cierto? Hacemos talleres de cultura metro en comunidades, en los territorios. Tenemos semilleros barriales donde les hablamos de cultura metro, del amor por mí, por el otro, por el entorno. En fin, nos preparamos muy bien para cuando sucede ese evento. Ahora, operativamente, tenemos también unos protocolos, ¿cierto? Una serie de actividades que suceden cuando se nos presenta una situación de este tipo, una situación que no es menor, ¿cierto? No es menor. Lo que tenemos calculado, los datos que hemos revisado, es que solo el 70% de las personas que se proyectan pierden la vida, ¿cierto? Entonces podríamos decirlo así, que tampoco es tan efectivo el metro como medio para cometer este acto, ¿cierto? Y tú lo decías, César, muchas veces la gente nos pide que pongamos barreras, que por qué no se ponen barreras, se bloquea de alguna forma, pero estamos seguros que esto no lo va a contener. Primero, esta serie de elementos se usan cuando los sistemas son automáticos, cuando los trenes son automáticos, cuando los tranvías son automáticos, es que se les da más uso a estas puertas por temas ya de seguridad ferroviaria, pero estamos seguros que esto tampoco lo va a contener. Nosotros hemos tenido eventos en los que no solo se proyectan hacia la vía férrea, sino se proyectan hacia afuera de la estación también, ¿cierto? Porque estamos en viaducto y también suceden este tipo de eventos. Entonces, por eso, como empezaba la conversación, trabajamos mucho en lo preventivo, en la articulación con las entidades de la región, porque creemos que todos debemos sumar. Una de las premisas de Cultura Metro es que el entorno determina el comportamiento de los usuarios, y creemos que el entorno para temas de salud mental va más allá de las puertas del metro, ¿cierto? Va más allá a cómo está la ciudad, a cómo está el capital social de la ciudad, ¿cierto? En las condiciones de ciudad y de país que tenemos hoy en día, que terminan generando estos comportamientos en los usuarios. Entonces sí, trabajamos fuertemente en la prevención, en la preparación de nuestro personal. Y como dato adicional, tenemos un equipo formado por la Fiscalía General de la Nación para la atención del evento como tal. Es decir, nos interesa restablecer, pero nos interesa que todo el proceso de levantamiento, si se quiere, esté manejado de la mejor manera, por todo lo que hay del ser humano que comete este acto, él, su familia, sus seres queridos, poder atender el evento con el mayor respeto, con la mayor rigurosidad, y así poder pues, restablecer el servicio, pero también en atención a la necesidad que presenta la familia en ese momento, poder atenderlo de la mejor manera. Nadie se prepara para un evento de este tipo, ¿cierto? Porque es de imprevisto. Ha dicho, aparecen una serie de condiciones, no sé si a nivel de Estado, de Ministerio de Salud, falta más, y eso nos va planteando como una serie de desafíos para la sociedad, desafíos desde lo antropológico, por supuesto, desde lo clínico, pero también desafíos con respecto al tipo de ser humano que vamos conformando, al tipo de humanidad a la cual nos vamos enfrentando. ¿Qué decir sobre eso? Pues en principio, definitivamente que hace falta muchísimo en materia de, digamos, de políticas públicas, definitivamente, pero siempre va a faltar. Y podemos ubicar, pues en principio, a nivel de lo que suponen las políticas públicas, un asunto que es un hecho. Acceder a servicios de salud mental es muy complejo y muy costoso. Yo creo que para la mayoría de la población se trata casi que de un imposible, ¿cierto? Y esto nos pone en un terreno donde podemos decir que los servicios de salud mental son un privilegio
y son un privilegio de clase que es en realidad muy, 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 muy complejo de desmontar pues, en una sociedad como la nuestra. Y eso quiere decir de entrada, digamos, que pensarlo a nivel de lo estatal es definitivamente una utopía. Quizá el papel tiene que ver, propone él, con tratar de instilar el deseo de vivir. Y ese instilar el deseo de vivir quiere decir un poco lo que decíamos ahorita, este asunto de quizás aportar a la construcción de razones, ¿sí?, para querer vivir. Y para eso se necesitan definitivamente muchas cosas, porque necesitamos un montón de cosas en materia de derechos, ¿cierto? Pero también necesitamos un montón de cosas en materia de sociedad que le posibilite a un sujeto, por ejemplo, poder estar y poder querer sostenerse ahí. Indiscutiblemente el hacernos oír, el compartir, el exteriorizar, el entender que indiscutiblemente cada vez más requerimos de razones para vivir y no de razones para no vivir, tiene que volverse como en una máxima permanente cada día, esas motivaciones que nos permitan crecer, madurar en medio de las circunstancias que la vida nos va poniendo en el día a día. La salud mental asociada al tema del suicidio, lo que nos ha ocupado en este espacio de opinión de En Rojo y Negro. Una oportunidad para saber que nuestra ciudad y nuestro país, nuestras universidades, las diferentes instituciones, tienen mucho personal dispuesto a escucharnos cuando tengamos una situación difícil en nuestra vida o un pensamiento que en algún momento pueda desencadenar en una tragedia. A nuestros invitados, mil gracias desde la Gerencia Social y Servicio al Cliente del Metro con Jaime Andrés, a nuestro experto en psicología y psicoanálisis, sí, Juan José, mil gracias, y por supuesto a ustedes por permitirnos llegar a través de a todos sus espacios, a través de este momento de opinión de En Rojo y Negro. Los invitamos a que nos continúen visitando a través de todas nuestras redes, nuestros canales digitales y demás, y por supuesto a que la próxima semana nos encontremos con un nuevo tema de interés para todos.